Bueno, pues bienvenidos a todos. Estamos aquí, en este caso, en la teoría de la mente. Estamos en edición podcast, pero vamos a hacer esta vez una cosa un poquito más especial. Vamos a hacer este podcast en directo. Y es que es verdad que hacía muchísimo tiempo que no retomamos entrevistas. Las últimas las hicimos hace ya un año, más o menos, con esto del ciclo que hicimos por el tema del COVID y en el que participaron muchos invitados y bueno, pues fue un tema muy interesante. Es verdad que hace más o menos 2 años hacíamos muchas más entrevistas, pero bueno, nos volvimos un poquito así como de nuestra casa durante un tiempo y nos hemos preguntado, Cris y yo, ¿verdad? Nos hemos preguntado, ¿por qué no volvemos a traer a gente? Y en este caso, con nosotros va a estar una amiga y una compañera que es muy especial porque también trabaja con nosotros en Amadag y en la teoría de la mente. Y bueno, estamos hablando de Carolina Álvarez. Vamos a hacer una mezcla, como os digo, ya que bueno, estamos entre un poco entre entrevista y debate, ¿vale? Porque ya sabéis que nosotros no podemos estar muy callados, ¿verdad, Cris? Pues claro, vamos a ver qué nos cuenta hoy Carol, que yo creo que vamos a hablar de un tema muy interesante, que a la gente le va a gustar mucho. Además, bueno, ahora Carol nos contará quién es ella, pero bueno, ella ya es esto de divulgar información, de dar clases a la gente, ¿no? De enseñar, eso ella sabe mucho, así que nada, hoy hablamos con ella de la inteligencia emocional, que nos instruye un poquito. Claro, porque nosotros, y esto es una cosa que yo creo que es muy importante, nosotros pensamos que para qué vamos a presentar los invitados si los invitados se pueden presentar por sí mismos y nos pueden contar un poquito de ellos también. Así que, Carol, bienvenida al programa Hola a todos, muchas gracias. y cuéntanos algo de ti, de tu recorrido, de qué es lo que te trae aquí, porque por cierto, no he dicho de qué vamos a hablar de inteligencia emocional. Ujú. Bueno, pues me presento, soy Carolina Álvarez, como ha comentado Rubén, soy psicóloga sanitaria, soy especialista en ansiedad y estrés y aparte también tengo máster en inteligencia emocional, precisamente por eso ¿no? grabamos este podcast del día de hoy. Sí que es verdad que trabajo en Amadag, ¿no? con Rubén, con Cris y con el resto de nuestras compañeras, pero también sí que soy profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, como bien decía antes Cris, trabajo a nivel de psicóloga con pacientes, pero paralelamente también imparto clases y soy tutora de prácticas en el máster de inteligencia emocional. Bueno, es que esto es muy completito, somos muy completitos, somos muy completitos. Tenemos de todos docentes, tenemos clínicos docentes y docentes clínicos también, tenemos de todo. Bueno, vamos a empezar con esto de la inteligencia emocional porque, bueno, yo no sé si podríamos empezar a hablar de la inteligencia emocional a partir de este libro de Goleman, pero yo entiendo que empieza a surgir mucho antes porque, bueno, yo creo que cada vez más eh, nos hemos ido centrando en lo que son las emociones. Parece que las emociones durante un tiempo en nuestra vida estuvieron ahí relegadas, ¿no? Casi como si fuese una especie de división también y un abismo también profundo entre nuestra razón y nuestras emociones. Y parece ser que, bueno, todo esto de inteligencia emocional creo que intenta unir, ¿no? Estos dos conceptos. La primera pregunta, vamos a tratar de hablar, ¿no? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo podemos definir las emociones, Carol? Fijaos, es un punto de partida muy, muy importante, ¿no? Es donde empieza todo. Fijaos, para mí creo que es mucho más sencillo experimentar una emoción que pararnos un momento a pensar en definirlo, ¿no? Si definimos una emoción como es la alegría o una emoción como el miedo, quizás es un poco más sencillo, ¿no? Pero si tenemos que definir en constructo, ¿no? En global, qué son las emociones, resulta un poco más complicado, ¿no? Porque es verdad que todos hemos experimentado emociones, pero claro, ¿cómo las etiquetamos, ¿no? Entonces, una forma un poco más sencilla de definir qué es una emoción hace referencia a una reacción, ¿no? Es decir, es un cambio que se produce en nuestro organismo, ¿vale? Generalmente más a nivel fisiológico, es decir,
cuando yo sé que estoy experimentando una emoción, ¿por qué lo sé? Porque hay una serie de cambios que se producen en mi cuerpo, ¿no? Pues, por ejemplo, en el tema de la ansiedad, la activación fisiológica, noto que el corazón me late más rápido, noto esa sudoración de manos, quizá en algunos casos, noto tensión muscular, pero no solo se caracteriza la emoción por esos cambios a nivel fisiológico, que son los más importantes, sino que también traen asociadas o vienen consigo una serie de cambios a nivel cognitivo, es decir, en una forma de pensar o de interpretar situaciones, y también a nivel conductual, ¿no? En cosas que hacemos con esa emoción. Por tanto, ¿cómo lo podríamos definir? Como una serie de reacciones corporales, ¿no? En ese triple sistema de respuesta a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel conductual. Y sobre todo también que se producen ante situaciones determinadas, ¿vale? Esto es una idea importante. No siempre, no estamos, todos lo sabemos, ¿no? No estamos 24 horas, 7 días a la semana experimentando emociones. De hecho, sería agotador, ¿no? Sino que las emociones aparecen ante situaciones concretas, ante situaciones específicas. Por ejemplo, en el caso del miedo, ante situaciones de posible peligro o amenaza. La tristeza ante situaciones de pérdida, ¿no? Un fallecimiento de un ser querido, una pérdida de una relación sentimental, un trabajo. La ira ante situaciones de un bloqueo intencional, injustificado de mis propias necesidades, objetivos, algo que yo quiero conseguir y que un tercero me impide, ¿no? Y por eso, esa situación me puede desencadenar ira, ¿vale? Fijaos, pero ¿qué es lo importante? Que la emoción surge ante situaciones determinadas y no cualquier situación, sino situaciones que son importantes para nosotros, ¿vale? Tienen una duración, también otra de las características que nos permite delimitar, ¿no? y definir qué es una emoción, es que tienen una duración limitada en el tiempo. Por ejemplo, puede durar en torno a horas, ¿vale? O incluso días, ¿vale? Pero si ya ese cambio, ¿no? A nivel fisiológico, cognitivo, motor, ¿no? Que mencionábamos anteriormente, ya pasa, ¿no? Dura semanas o incluso mucho más tiempo, ya no hablaríamos de una emoción, podríamos estar hablando de un sentimiento o quizá un estado de ánimo, ¿vale? Entonces es importante darnos cuenta de que la emoción, por definición, tiene una duración limitada, horas o incluso días, ¿vale? Y a nivel de intensidad también nos permite acotar esa definición de emoción como tal, la intensidad, ¿no? Porque generalmente las emociones tienen una intensidad moderada, incluso elevada, ¿no? De repente escucho mi canción favorita en la radio de forma inesperada, por ejemplo, ¿no? Y wow, tengo como alegría, euforia, ¿no? Porque era inesperado. Mientras que, por ejemplo, ese estado de ánimo es más duradero en el tiempo y quizá la intensidad es un poquitito más moderada, no es a lo mejor quizá tan elevada como una emoción puntual ante una situación concreta. Claro. No, digo que importantes, ¿no? Es como imaginarnos un poco un general sin soldados, ¿no? Que serían nosotros de nuestras emociones. Recordamos un poco cuál es la etimología de emoción, que tiene que ver con movimiento, con mover, ¿vale? Viene de movere, latín, y viene de movimiento, que nos ayuda precisamente a realizar movimientos que si estuviésemos así fríamente y cerebralmente aislados, ¿no? Como nos imaginamos, pues no podría ser posible, ¿no? Pues Carol, yo creo que una vez que nos has definido, ¿no? Y además yo creo que de una manera muy clara que nos ayuda a entenderlo, ¿no? Porque a veces, como tú bien decías, es muy complejo poder hacer una definición, ¿no? De la emoción. Todos más o menos tenemos ese conocimiento de sentimos cosas, pero qué difícil, ¿no? Es poder hacer una buena definición de un término a veces tan abstracto. Yo quería preguntarte cuál es la función, ¿no? De las emociones, porque existe también mucho desconocimiento ante esto. Muchas veces tenemos el conocimiento de sentir, pero no desconocemos esa parte de la funcionalidad de estas. Fijaos, muy importante también entender el por qué, ¿no? El por qué tenemos las emociones o determinadas emociones, ¿no? Fijaos, no, yo, Cris, te diría, no hay una única función como tal de las emociones, sino que las emociones en conjunto cumplen tres grandes funciones, ¿no? Y la primera de ellas está muy relacionada con lo que nos acaba de comentar Rubén, que viene directamente a colación, ¿no? Fijaos, esa definición etimológica de la emoción como tal tiene que ver con ese movimiento, ¿no? La primera función tiene que ver precisamente con esa función motivadora.
Es decir, las emociones nos empujan, ¿no? Nos energizan, nos ayudan a pasar a la acción. Es como ese empujoncito que muchas veces necesitamos para ponernos en marcha, ¿no? Yo soy muy práctica y siempre intento poner muchos ejemplos, ¿no? Para que la teoría no quede tan densa, ¿no? Y sobre todo para que lo entendamos perfectamente, ¿no? Por ejemplo, la ilusión. La ilusión es una emoción, ¿no? Fijaos, ilusión de las vacaciones de verano que se acercan, ilusión de cambiar de trabajo, cualquier tipo pues, ¿no? de objetivo que queramos conseguir. Si yo tengo la ilusión por conseguir ese objetivo, esa ilusión me va a movilizar, ¿no? Tengo ganas de vacaciones, pues ¿qué voy a hacer? Pues trabajar mucho más duro, por ejemplo, para poder ahorrar y ir precisamente a, no sé, a Tailandia, que es el sueño de mi vida, ¿no? Fijaos, entonces, esa emoción me moviliza, me energiza, como os decía antes, ¿no? Me empuja para poder hacer determinadas cosas. Pero no solo eso, fijaos, función motivadora, claro que sí, pero luego persiguen, ¿no? o cumplen, mejor dicho, las emociones una importante función social. Es decir, esta es un poco más sencilla de ver, ¿no? Y de entender. Nos ayuda a comunicarnos, ¿no? Nos ayuda a entender mejor a la otra persona que tenemos delante, ¿no? A nivel de expresión facial característica, por ejemplo, vemos a alguien que está pues, más cabizbajo, más triste y en principio nos nace la sensación, o sea, la intención, ¿no? De acercarnos, oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Fijaos, ¿no? Porque estamos identificando una emoción en la otra persona y nos ayuda, pues eso, ¿no? A comunicarnos, a favorecer esa interacción social. Y en la tercera, como os comentaba, que yo creo que la dejo siempre para el final, pero para mí creo que es de las más importantes, que nos ayuda a entender todo este complejo mundo emocional, es la función adaptativa. Fijaos, cualquier emoción cumple una función adaptativa, es decir, nos permite adaptarnos al medio, nos permite poder sobrevivir, ¿no? Y poder adaptarnos, ¿no? Valga la redundancia, al mundo en el que vivimos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque las emociones no aparecen porque sí, es una de las ideas clave que quería yo recalcar en la charla que tenemos hoy, ¿no? Fijaos, las emociones sirven siempre para algo, incluso las mal llamadas emociones negativas, ¿no? Que siempre tienen ahí un poco esa cara B de, pues, por ejemplo, la ansiedad o la ira, que no nos gusta tanto, ¿no? Ojalá no existiesen, ¿no? Ahora, si queréis, hablamos de ello. Entonces, todas sirven para algo. Yo siempre lo comento, si realmente no sirviesen para absolutamente nada, la selección natural diría, oh, la dejo atrás. Pero si las tenemos, si las experimentamos, es porque nos ayudan a sobrevivir. Por ejemplo, la ansiedad, ¿no? Que siempre la pongo en primer lugar, pero podemos hablar de cualquier otra emoción como tal, ¿no? La función de la ansiedad, o sea, la ansiedad sirve para garantizar nuestra supervivencia, es decir, para que yo realmente no esté muerta, básicamente, ¿no? Yo siempre se lo comento a mis pacientes, sin ansiedad estaríamos todos muertos directamente, o sea, sin tapujos, ¿no? Porque lo que nos permite es protegernos ante lo que hablábamos antes, ¿no? Ese potencial peligro, esa potencial amenaza. Imaginémonos que estamos andando de cara a un precipicio, ¿no? Voy andando y de repente digo, ay, voy a asomarme a ver qué hay abajo. ¡Pum! Ya directamente estoy muerta, ¿no? Fijaos, sin embargo, cuando yo me voy acercando al precipicio, que es un peligro porque realmente puedo morir en ello, aparece esa ansiedad, ¿no? Y me está diciendo, ay, cuidado, ¿no? Que si sigues adelante, ¿no? Y aparecen una serie de síntomas fisiológicos de cara, en este caso, a huir, ¿no? Esa conducta de ataque-huida que es muy característica de la ansiedad. En este caso, de cara al precipicio, es como, Carolina, échate para atrás, porque si no, es una amenaza real y a tu propia supervivencia. Pero fijaos, no solo en la ansiedad, ¿no? Sino que, por ejemplo, en la tristeza. ¿Para qué sirve la tristeza? ¿No? Que muchas veces decimos, anda, pues ¿qué necesidad tengo yo de estar triste? Si no nos gusta a nadie estar tristes, ¿no? Nos encantaría a todos estar siempre contentos, felices. Eso es una utopía y es imposible, ¿no? La película Inside Out, no sé si la habéis visto, yo entiendo que sí, del revés en español, caracteriza muy bien la función de la tristeza, ¿no? Es esa función, ¿no? De pararme un momento, reflexionar sobre lo que me ha pasado y sobre todo, pues eso, ¿no? Para intentar readaptarme a esa situación, ¿no? Que me ha provocado esa emoción de tristeza. No sé más, por ejemplo, la ira, la función de la ira, lo que decíamos, ¿no? Esa función de protección y sobre todo de defensa, de, oye, alguien me ha arrebatado algo que para mí es importante,
¿vale? Sea lo que sea. Entonces, aquí se ve muy bien esa función motivadora, ¿no? De energizante, fijaos, ¿no? Cuando estamos enfadados, estamos como muy activados, igual que en la ansiedad. Y entonces ahí luchamos contra ello, ¿no? Para conseguir ese objetivo. Y como esto os podría poner la función de cada una de las emociones, pero yo creo que con estas tres yo creo que vamos un poco orientándonos sobre cómo todas ellas son importantes. Totalmente. Como has mencionado la ansiedad, y como aquí es una cosa que para nosotros es muy importante, pues porque ya sabéis, estamos en la escuela de la ansiedad, trabajamos en una asociación que trabaja con la ansiedad, la teoría de la mente se dedica a la ansiedad. Bueno, pues yo os propondría también hacer como un pequeño debate entre los tres sobre, bueno, cuáles son las emociones que pueden aparecer con más frecuencia en las personas que vemos, ¿bien? Y que tienen ansiedad. Y yo no diría, porque por descontado vamos a dar un poco el miedo, ¿no? El miedo estaría ahí, Efectivamente. ¿no? El miedo está ahí como... Pero fijaros, yo cada vez tengo la sensación de que el miedo es importante, pero no tanto. Lo importante es cómo gestiono muchas veces el resto de las emociones, porque si yo no gestiono el resto de las emociones, entonces no tengo una dirección. Y entonces me dedico a dar vueltas una y otra vez sobre los mismos problemas. Entonces, yo he pensado que yo voy a hacer una lista, sobre todo voy a poner para que no se extienda mucho, ¿no? Pero voy a poner como el top 4, ¿no? Para mí, de las sensaciones o de las emociones que acompañan al miedo en las personas con ansiedad. Y vosotros me decís si estáis de acuerdo o no, ¿vale? Yo os digo mi top, Venga. ¿vale? Y luego vosotras podéis añadir o no. Fijaros, una de las cosas que yo observo muchas veces es el enfado, ¿vale? Las personas están enormemente enfadadas por lo que les pasa. Primero porque quizá el enfado es una no aceptación de lo que me está ocurriendo, ¿no? Creo que para tener ansiedad hay muchas personas que tienen ansiedad, pero todavía no se enteran que tienen ansiedad. Tienen muchas cosas, pero ansiedad no tienen, ¿no? Claro que saben que lo tienen, pero no deberían tenerla. Eso es más bien a lo que me refiero, ¿no? Luego observo que como nosotros trabajamos muchas veces con personas que tienen un largo recorrido en esto de la ansiedad, otra emoción que suele aparecer es la tristeza, ¿no? A veces esto se confunde, muchas veces esto de la ansiedad y la depresión, porque a veces no se sabe qué fue antes, el huevo o la gallina, pero la mayor parte de las personas que vemos nosotros quizá son personas que tienen ansiedad durante mucho tiempo y debido a eso a veces se sienten frustrados, se sienten paralizados, se sienten... Otra emoción que yo observo tiene que ver con la culpa, ¿vale? Es eso, es como que se sienten culpables porque de alguna manera no están teniendo un rol social dentro de su ideario o no están teniendo unos comportamientos que creen o que ellos sienten que se deberían considerar normales, ¿no? Y la culpa viene de vivirse como alguien defectuoso, ¿no? Como la sensación de que, vale, tengo ansiedad, pero es que si tengo ansiedad es porque hay algo malo en mí. Y yo creo que es algo que también, fijaros, detecto mucho. Y otro es la vergüenza. La sensación de vergüenza que muchas personas sienten que por eso estamos haciendo este tipo de programas, porque sabemos que cuanto más esté normalizada la ansiedad, la depresión creo que está quizá más normalizada, pero la ansiedad todavía yo creo que le quedan unos enteros. Todavía está a veces como lejos, como incluso con compañeros, ¿no? A veces, bueno, como que la ansiedad aparece algo, bueno, como algo que pasa, pero no hay una comprensión real, ¿no? De lo que está sucediendo. Bueno, pues este es mi top 4, con el miedo 5. No sé qué pensáis vosotras.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rubén. De hecho, una de las cosas que hablamos mucho, ¿no? Yo el otro día lo escribía en un post, perdón, era que muchas veces consideramos y la gente se piensa, ¿no? Que cuando va a terapia vamos a tener que lidiar únicamente con el miedo. Y la realidad es que nos encontramos, bueno, pues con muchísimas más emociones que están fluctuando y que también están dificultando, ¿no? Que la persona pueda salir adelante. Es cierto que en determinado momento una emoción que pueda acompañar, como por ejemplo la ira que mencionábamos anteriormente, ¿no? Hemos observado casos como una ira determinada en momentos puntuales también y bien gestionada, a veces puede ser un motor para un paciente, ¿no? Que se enfada consigo mismo, con su actitud de espérate, que me voy a subir a ese tren, que estoy hasta las narices de estar siempre en la misma dinámica. Otra cuestión es cuando empieza a ser una ira, ¿no?, un poco tintada de resignación, ¿no? Del mundo contra mí, entonces ahí empieza a adquirirse determinados roles, porque también vamos a ver que al final, como hablaba antes Carol, ¿no?, aparece ese estado de ánimo de una manera más persistente que indirectamente lo que conlleva es que las personas adquieran, ¿no?, un rol. Por ejemplo, la ira continuada, ¿no?, también puede llevar, perdón, a las personas a adquirir muchas veces ese rol de enfermo. ¿No? Estoy tan enfadado con los demás, tan enfadado con el mundo, tan enfadado con lo que me está ocurriendo, que al final me tengo que acabar contando que lo que a mí me pasa es que soy un incomprendido y soy un enfermo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo también estaría de acuerdo, ya te digo, Rubén, con ese top 5, ¿no?, que hacías antes ahí, la vergüenza también, ¿no? Una emoción que, bueno, que también tenemos que comprender, ¿no?, contextualizando dónde vivimos, ¿no?, en nuestro mundo, las características de cómo se trata la salud mental. Pero sí, sí, Carol, no sé qué opinas tú también de esto. Yo justamente estaba pensando que lo mismo que Rubén, ¿no? Decía, a ver, que si no dice la vergüenza que puedo aportar yo, pero todas las que yo comentaría son las que ha comentado Rubén. Estoy completamente de acuerdo con los dos. Y sobre todo también una idea importante, ¿no?, para mencionar, ¿no?, la parte de la vergüenza, enlazando con lo que acaba de comentar Chris, ¿no? Tiene mucho que ver también con la parte del debería, ¿no? Si nos paramos un momento a pensar, ¿no? Esa sensación de es que yo no debería tener ansiedad, es que yo debería ser como los demás. Cuidado con esto, ¿no? Cuidado con lo que nos decimos, porque muchas veces lo que nos decimos influye mucho en cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, es importante también identificar esas emociones, fijaos, ¿no? El miedo clarísimamente, ¿no?, en el top número 1, pero identificar también el resto de emociones que muchas veces están en un segundo plano, que no nos damos tanta cuenta de que realmente están ahí, ¿no? Por ejemplo, la ira. Muchas veces la ira enmascara la tristeza, ¿no? Entonces, qué importante darnos cuenta de todo eso. No solo es el miedo, obviamente es el miedo, claro, está en primer lugar, pero hay muchas emociones asociadas, mucho pensamiento que nos influye en cómo nos sentimos y hay que abordarlas todas en su conjunto para poder, pues, ¿no?, avanzar en nuestro propio proceso de ansiedad. Pues Carol, vamos con otra pregunta, ¿vale? Que en este caso, bueno, pues cuando hemos empezado a iniciar el podcast hemos venido, bueno, pues introduciendo que íbamos a hablar de la inteligencia emocional. Yo creo que hemos hecho una introducción, oye, bastante completa, ¿no?, de qué es esto de las emociones. Daría para muchas horas de diálogo, pero bueno, intentando hacer un resumen que a la gente le llegue y lo pueda entender. Así que un concepto tan importante, ¿no?, como la inteligencia emocional, ¿nos podrías ayudar a entender, ¿no?, qué son estas dos palabras juntas? Fijaos, es un término muy, o cada vez, mejor dicho, cada vez más popular, ¿no? Todos conocemos a Daniel Goleman, lo ha mencionado antes Rubén, ¿no?, con su bestseller de inteligencia emocional, y la verdad que tenemos mucho que agradecerle, porque es verdad que nos ha ayudado mucho a que este concepto en concreto, que ahora os comentaré a qué hace referencia, se popularice tanto que todo el mundo sea capaz de entenderlo fácilmente, ¿no? Que a lo mejor otro concepto a nivel psicológico que no tiene tanta difusión, pues es un poco más complejo de entender, ¿no? Pero el término de inteligencia emocional, como os decía, ¿no?, yo creo que más o menos todo el mundo que nos está oyendo ahora tiene una ligera idea precisamente de a qué nos referimos, ¿no? Básicamente, ser emocionalmente inteligente, ¿vale?,
tiene que ver con una serie de habilidades relacionadas con las emociones. Por eso hemos iniciado este podcast hablando de las emociones, ¿no? Porque, para que nos permite mucho situarnos, ¿no? Entonces son habilidades relacionadas con las emociones que yo estoy sintiendo a nivel individual y las emociones que sienten los demás. ¿Vale? Esto es importante, ¿no? Ser emocionalmente inteligente es poder manejar, no solo manejar, ¿no? Pero mis propias emociones, pero también entender y manejar, intentar regular las emociones de los demás. Por tanto, resumiendo, así una definición un poco más asequible. ¿Qué sería la inteligencia emocional? Ese conjunto de habilidades que tienen que ver con, por un lado, identificar mis propias emociones o identificar las emociones de los demás, siempre es mutuo, como os comentaba hace unos segundos, ¿vale? Dentro de esa identificación también tiene mucho que ver y tiene un papel importante la expresión emocional, ¿no? Tengo que saber identificar que estoy experimentando una emoción y tengo que saber expresarla de forma adecuada, ¿no? Porque muchas veces que expresamos, pero quizá no de la forma más idónea, ¿no? O que nos expresamos emociones, pero quizá nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, ¿no? A nivel de expresión emocional. Fijaos, ¿no? Identificar y expresar emociones. Por otro lado, facilitar ciertas emociones, que eso, si queréis ahora después os cuento, que es uno de los factores de la inteligencia emocional. Comprender mis emociones. Qué importante es comprenderlas, ¿no? Y esto es esencial en todo nuestro propio proceso. Si yo no sé realmente, primero no sé qué estoy sintiendo, por eso es importante etiquetar que no solo el miedo aparece en los procesos de ansiedad o en cualquier otro problema psicológico, ¿no? Sino qué estoy sintiendo y entender por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Es decir, ¿por qué aparece esta emoción ahora mismo? ¿Qué información me está dando? Es esencial, ¿no? Entonces, identificar y expresar, facilitar, que ahora os explico, comprender y sobre todo regular esas emociones, ¿no? Serían esas 4 grandes habilidades que conformarían la inteligencia emocional. Regular, la regulación emocional aquí hace referencia a manejar o gestionar de forma adecuada esa emoción que ha aparecido en mí mismo o incluso en los demás. Entonces, básicamente tiene que ver con eso. Fijaos, un apunte importante, que yo creo que en este punto encaja perfectamente. Como os comentaba antes, el tema de Goleman, ¿no? Que fue el que realmente popularizó, ¿no? El término, pero realmente la inteligencia emocional, como comentaba Rubén antes, surge mucho antes. Bueno, si tiramos mucho de historia, ¿no? Ya en la antigua Grecia, ¿no? Esa dualidad que comentaba antes Rubén, ¿no? Entre razón y emoción, parecían que eran dos constructos totalmente independientes entre sí. Se ha visto que nada que ver, todo lo contrario, ¿no? Están completamente relacionados. Siempre ha habido como cierta supremacía de la razón frente a la emoción. Todo el mundo tenía que ser sabio, racional, y la emoción o las pasiones, ¿no? Que se hablaba antes, eran, digamos, algo a eliminar, ¿no? Por completo. Pero fijaos, ¿no? Un poquito más reciente, ¿no? A lo largo de toda la historia, como tal, el concepto de inteligencia emocional surge en el año 1990, poquitito antes del bestseller de Goleman, que creo recordar que fue en 1995, si mal no recuerdo. Entonces, en el año 1990, Salovey y Mayer, que son dos psicólogos investigadores, son los que realmente estudian y definen el constructo. Lo que hace Goleman 5 años después es divulgarlo, es decir, es pues lo que decíamos, ¿no? Sacarlo un poco a relucir para que todo el mundo lo pueda llegar a entender. Pero digamos que el trabajo como tal, no hay que quitar mérito a estos dos grandes psicólogos que son realmente son los padres de la inteligencia emocional. Un ejemplo para que lo entendamos. No sé si todos conocéis a Víctor Coopers. Ahora es muy famoso, ¿no? Fijaos, sería algo parecido, ¿no? Víctor Coopers, yo por ejemplo sí que he ido a alguna conferencia suya, entonces él mismo lo dice, ¿no? No con el tema de inteligencia emocional, que en algunos casos sí que lo utiliza, pero más con la psicología positiva. Él dice, yo simplemente pues leo muchos artículos, ¿no? de los autores en psicología positiva, y yo lo que hago es, doy estas charlas, digamos, difundiendo, ¿no? O divulgando las ideas que proponen estos autores, pero estas ideas no son mías. Algo parecido sería el caso de Goleman. No exactamente igual, porque Goleman es psicólogo y es verdad que a partir de entonces él desarrolló un modelo teórico sobre inteligencia emocional y demás, pero es verdad que inicialmente él fue el divulgador de las ideas de estos dos grandes autores, ¿no? Salovey y Mayer. Entonces yo creo que es importante también recalcarlo en este punto, ¿no? Que aunque el origen, ¿no? Como tal, se remonta al tema de, pues eso, ¿no? En la antigua Grecia y Roma, es verdad que no es hasta 1990, es decir, que es un término reciente,
el término inteligencia emocional, cuando realmente se pone, digamos, sobre la mesa, ¿no? En toda la literatura científica, esa definición y a lo que realmente hace referencia a este concepto como tal. Habías hablado un poco como que hay diferentes factores, ¿no? Dentro de la inteligencia emocional, es decir, la inteligencia emocional no es una y ya está, no es un bloque. Exacto. ¿No? Podríamos decir, igual que existe para la inteligencia dentro, por ejemplo, del coeficiente intelectual, hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Pues podría ser la inteligencia que tiene que ver con la inteligencia manual, como podría ser la inteligencia lingüística o matemática, es decir, la inteligencia no tiene que ver con un solo factor, sino que tiene que ver con varios. Entonces, en este caso, ¿cuáles podrían ser, que los has acotado antes, pero si podíamos ahondar un poquito más en esos factores, sobre todo de la inteligencia emocional? Es decir, ¿cuáles podrías decir? Bueno, pues uno de ellos, has dicho, estabas hablando del reconocimiento y regulación. ¿Podríamos ver un poquito más, quizá con un poquito más de detalle, estos factores? Sí, claro. Lo que os comentaba antes, ¿no? Tiene mucho que ver con la pregunta anterior. 4 grandes factores, ¿no? Por eso os comentaba a colación Salovey y Mayer, porque es el modelo teórico sobre la inteligencia emocional, que es el que más evidencia científica, ¿no? Y es el más consensuado en toda la comunidad de psicólogos, ¿no? Expertos como tal. Entonces, como bien dice Rubén, no es algo estándar, no es algo compacto. Y esto es una cosa que os comentaré ahora, ¿no? Esto es la buena noticia. Esto no es una cuestión de ¿tengo inteligencia emocional o no tengo inteligencia emocional? Es un pack estándar que viene de serie. No, todo lo contrario, ¿no? No es nada innato. Obviamente hay gente, hay cierta predisposición, ¿no? Como en cualquier rasgo psicológico, ¿no? Pues hay gente que tiene más tendencia hacia una cosa u otra, ¿no? Pero es verdad que la inteligencia emocional se puede aprender, ¿no? Es decir, se puede entrenar. Todo el mundo, da igual cómo sea quien sea, puede llegar a tener una adecuada, incluso alta inteligencia emocional. Esa es la buena noticia, ¿no? Que al final esto se puede potenciar y se puede mejorar. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante, ¿no? El poder tener una adecuada inteligencia emocional. Dicho esto, lo que decíamos, ¿no? La inteligencia emocional podría caracterizarse por 4 grandes factores, ¿no? Es ese modelo de los 4 factores de Salovey y Mayer. Por eso os los mencionaba anteriormente. Que ya os lo acabo de mencionar también, ¿no? Cuando os definía el constructo como tal. La identificación emocional, ¿no? Es la percepción. Fijaos, ese sería el primer factor. Por cierto, una cosa importante, os voy a ir definiendo los 4 factores, pero fijaos que antes os comentaba las funciones de las emociones un poco así de forma arbitraria, pero este orden tiene un sentido. ¿Por qué? Porque el modelo es un modelo jerárquico, es decir, tiene una forma, un poco para imaginarnos, ¿no? Como una forma piramidal, es decir, en la base estaría este primer factor y los siguientes están por encima, de cara a que el último factor, que es la regulación emocional, requiere de los factores previos. Es decir, yo no puedo regular eficazmente mis emociones, sí, por pura lógica, ¿no? Si no estoy identificando bien mi emoción, si no sé si estoy sintiendo algo o no, si no comprendo por qué ha aparecido esta emoción en mi día a día, ¿no? Y lo que os decía, ¿no? Es un modelo jerárquico, es decir, secuencial. Todos los factores, digamos, que están por encima requieren de los factores previos. Entonces, como os comentaba, que yo creo que esta idea es importante, primero la identificación, ¿no? Identificación, percepción emocional, que incluye, como os comentaba antes, la expresión emocional. Es decir, podríamos responder, si esto a lo mejor nos clarifica o nos ayuda, digamos que si nos formulamos diferentes preguntas, estos factores responderían esas preguntas. Por ejemplo, en este primer factor, la pregunta sería ¿qué? ¿No? ¿Qué estoy sintiendo? Y esto nos puede ayudar a trabajar esa identificación emocional. Oye, realmente, porque todo a lo mejor lo enmarcamos de cara a miedo, ¿no? ¿No? Pero es que hay más emociones detrás, como comentábamos antes Rubén, Cris y yo, ¿no? ¿O qué estoy sintiendo? Pues yo creo que estoy triste. Bueno, pero es que a lo mejor no estoy triste, estoy, digamos, experimentando una emoción mucho más detallada y mucho más diferente, ¿no? Entonces, muy importante identificar qué estoy sintiendo y expresarlo de forma adecuada, ¿no? Si queréis, luego hablamos de regulación emocional. Hay mucha gente que intenta suprimir emociones. No.
Yo siempre, es que me encanta este tema, ¿no? Y podríamos, como decía antes Cris, sacar muchos podcasts o muchos capítulos, lo que fuese, ¿no? Pero fijaos, la parte del pensamiento positivo, ¿no? O sea, que está bien en su justa medida, pero ahora tenemos como esa tendencia, tengo que estar siempre feliz, ¿no? Sonríe, la vida será maravillosa. Perfecto, no estoy criticando per se eso, sino que llevado al extremo, pues, ¿qué ocurre? Que suprimimos, ¿no? O digamos que nos indirectamente tiende a, ¿cómo decirlo? Como a no poder expresar que estoy triste o que me ha enfadado algo, ¿no? Porque todo tiene que ser bien, o sea, bueno, maravilloso y demás. Entonces, fijaos, qué importante también expresarlas y expresarlas de forma adecuada. Obviamente, a nivel verbal, oye, me siento de esta forma en concreto. Pero no solo eso, sino, por ejemplo, también a través del arte, ¿no? La escritura terapéutica, que lo hemos comentado alguna vez en los blogs de Amadag, ¿no? La parte de, pues a través de la escritura, a través de la pintura, a través de la música, ¿no? Entonces, diferentes formas de expresión, pero que todo lo que estoy sintiendo, que yo sea capaz de soltarlo, de volcarlo hacia afuera. Porque si yo solo me lo guardo para mí, al final, eso probablemente tarde o temprano dé lugar a, pues a lo mejor una somatización, ¿no? Porque al final lo que estoy haciendo es reprimiendo las emociones y eso realmente es algo que en términos generales deberíamos evitar, ¿no? Primer factor, como os decía, identificación y expresión emocional. Segundo factor, la famosa facilitación emocional que os comentaba antes. Este factor es un poquitillo más complejo, ¿no? Porque, o sea, más complejo de definir, ¿no? Hace referencia a esa habilidad, fijaos que todos son habilidades, ¿no? de manejo, ¿no? De regulación o de identificación emocional. Hace referencia a esa capacidad que podemos utilizar las personas, por decirlo de alguna forma, para servirnos de las emociones a nuestro propio favor. Es decir, cómo las emociones nos ayudan, ¿vale? Os pongo un ejemplo para que lo entendamos bien. Imaginémonos que tengo una oposición dentro de unos días, tengo un examen importante, lo que sea, ¿no? Entonces yo me conozco y sin embargo, pues oye, digo, que me queda una semana, 2 semanas. Me conozco mis emociones y puedo, entre comillas, autoinducirme cierto nivel de ansiedad. Carolina, que no te da tiempo, que te queda muy poco, me estoy generando a posta, ¿no? Es un poco complicado de entender, pero bueno, cierto nivel de activación, ¿para qué? Para ponerme en marcha, porque sé que solo yo, estando un poco apurada, va a ser, es lo único que para mí es necesario para ponerme a estudiar, porque si no, pues voy a ir dejándolo pasar, voy a ir procrastinando, otro día, ¿no? Entonces sería, en resumen, ¿cómo yo puedo utilizar esas emociones para que me orienten mi pensamiento y mi acción, para que me ayuden a conseguir mis objetivos, ¿vale? Es decir, facilito esas emociones. La comprensión emocional, tercer factor, como os decía antes, esencial. Para mí, bueno, todos obviamente son esenciales, pero la comprensión y la regulación emocional a nivel individual creo que son clave. Todos son clave, pero un poquitillo más. ¿Por qué? Por lo que os comentaba. Al final yo necesito entender la emoción está ahí por algo, sirve para algo, como comentábamos antes, ¿no? Entonces, necesito saber por qué estoy experimentando esta emoción, qué información me da. Nosotros en terapia lo trabajamos mucho, ¿no? Incluso Rubén, probablemente todos le hayáis escuchado alguna vez, que dice, oye, realmente la ansiedad al final viene para darnos algún tipo de información y sobre todo es que a lo mejor me quiere decir que no todo va bien, ¿no? Es decir, que hay ciertas cosas a lo mejor que tengo que por lo menos analizar, ¿no? Porque si ha aparecido la ansiedad es por algo. Entonces es muy importante a nivel de terapia, ¿no? Yo, por ejemplo, lo trabajo mucho con mis pacientes, la parte de entender por qué aparece esta emoción, por qué ha surgido, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir sacando conclusiones. Cuarto y último, ¿no? Que es lo que decía, es la habilidad más compleja, la regulación emocional. Tiene que ver con cómo gestiono esas emociones. Fijaos, como os decía antes, si yo no comprendo por qué aparecen, me va a ser mucho más complicado gestionarlas. Otra idea clave en este tipo de habilidad, ¿no? Importante darnos cuenta de que yo a nivel individual no puedo, ni yo, ni Rubén, ni Cristina, ni cualquiera que nos estéis escuchando, no me puedo autogenerar una emoción. Puedo facilitarla, que es lo que os acabo de comentar, pero no, yo de repente no puedo decir, directamente voy a ponerme ahora alegre o contenta. Ojalá fuese tan fácil, ¿no? No tenemos una acción directa, lamentablemente, o
o gracias, ¿no? Porque si no sería un poco complicado, ¿no? Pero no me puedo autogenerar directamente una emoción, puedo facilitarla, ¿no? Escucho mi música favorita y puedo, pues eso, ¿no? Intentar generarme una emoción positiva. Pero la regulación emocional no hace tanta, o sea, no hace tanta referencia a actuar en el origen, porque no podemos actuar en el origen si aparece una emoción, pero sí hace especialmente hincapié en cómo manejo yo la intensidad de esa emoción una vez aparecida. Es decir, puedo aumentar esa intensidad de la emoción, puedo mantenerla o puedo incluso reducirla, ¿no? Pongo un ejemplo. Y aparte, otra vez nuestra compañera de viaje, ¿no? Tan conocida, la ansiedad, ¿no? Pero cualquier otra emoción es igualmente válida. Fijaos, ¿yo qué puedo hacer? Aprender estrategias de regulación emocional, las técnicas de relajación, modificar mis pensamientos negativos o irracionales, las técnicas de exposición, ¿no? Son, a fin de cuentas, estrategias que a mí me ayudan ¿a qué? A disminuir la intensidad de la activación o de la ansiedad, ¿no? De la activación fisiológica característica de la ansiedad, ¿no? O por ejemplo, pues lo que os decía, oye, pues me voy con mis amigos, ¿por qué? Porque sé que me lo voy a pasar bien, entonces ¿qué estoy haciendo? Aumentando la emoción de felicidad, alegría, etc, etc, ¿no? Entonces, fijaos qué importante, no podemos, sería un poco el resumen, no podemos generarme directamente una emoción, pero sí tenemos un amplio abanico de posibilidades para poder regular esa emoción, para poder manejar esa intensidad de esa emoción que se ha producido, ¿no? Una vez entendido el por qué ha aparecido, una vez identificada, ¿no? Una vez expresada, etcétera, etcétera. Pero es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Me parece muy importante, ¿no? Así que tomemos nota, identifiquen, expresen, comprendan y regulen. Esto se parece mucho a esto que decía Aristóteles, que ya Aristóteles nos estaba hablando mucho de regulación emocional. Él siempre decía algo así parecido, ¿no? A Aristóteles le encantaba esto del enfado, ¿no? Y como decía esto de que cualquiera normalmente puede enfadarse y que eso es algo fácil. Lo difícil, nos decía Aristóteles, es enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo, como decía más, y del modo correcto, eso es. Y eso sí que no es sencillo, ¿no? Como comprendemos, una cosa es vomitar las emociones y ya está. Pero aquí ya estaba hablando de algo tan interesante como la regulación emocional, ¿no? Fijaros ya Aristóteles lo que decía, ¿no? Yo, Carol, hacías antes, hacías mención, ¿no? de además una estrategia que es muy común, ¿no? Que las personas, además seguro que los tres estaréis de acuerdo, que nos lo hemos encontrado en consulta muchas veces, que es esto de ignorar las emociones. De hecho, a veces es una idea un poco reforzada porque, bueno, viene a decir, la gente un poco defiende esta idea de, mira, al final, para hacerme la vida fácil, ¿no? Muchas veces tengo que mirar para otro lado, ¿no? Y es cierto que a veces con determinadas emociones, con una baja intensidad, puede llegar a funcionar el mirar hacia otro lado. Otra cosa es cuando las emociones, pues como venías a contarnos tú antes, ya se intensifican, tienen un tipo de mensaje, ¿no? Más importante y, bueno, pues vemos que las personas miran para otro lado continuamente, pero al final, bueno, pues se producen esas fugas, ¿no? Como por ejemplo en forma de ansiedad, que decías, Carol, bueno, pues como muchas veces la ansiedad viene a darnos un mensaje en forma de fuga, ¿no? De que yo ignoro una serie de mensajes que vienen muchas veces por el propio desconocimiento, porque descifrar emociones a veces resulta muy complejo, ¿no? O sea, tener claro, a mí me dice mucho un paciente mío que me dice, yo, Cristina, cuando yo me voy a exponer algo que temo, yo sé que tengo mucho miedo y lo puedo sentir además a través de los síntomas, ¿no? Que son como muy, nos revelan mucho. Ahora bien, no tengo ni idea de por qué tengo miedo, ¿no? Y puede aparecer un cuadro muy importante fóbico, como en este caso que hablábamos con este paciente de una fobia social, pero uno no tiene por qué entender a veces nada, ¿no? Qué importante es esto de aprender a identificar, no solo regular, porque a veces nos centramos mucho en, vale, y tienes que regularte y nos olvidamos de un punto súper importante y primario, ¿no? Que es, ¿qué es esto que me está ocurriendo, ¿no? Que solo siento mucho y solo tengo el cuerpo a tope, pero no tengo ni idea de qué nombre ponerlo ni entender qué interpretación estoy haciendo yo de mi contexto para encontrarme de este modo. Así que yo te preguntaría, ¿no? Y te diría, has hablado de la regulación emocional y yo te pediría que nos hicieras, ¿no? Un poquito
bueno, nos adentraras más en este término y nos hablaras también de cómo se trabaja y en qué beneficios, ¿no? ¿Cómo los podemos beneficiar? Ya con esto te hacemos la última pregunta, que nos hagas ahí un poquito ese resumen de la regulación emocional y sobre todo yo creo que lo que más le va a interesar a la gente que nos escucha, que es, vale, ¿y cómo nos aprendemos a regular emocionalmente, Carol? Efectivamente, esa es la pregunta del millón, ¿no? Que yo creo que todo el mundo ahí, quieras que no, está siempre como expectante de sí, yo la teoría, maravilloso, perfecto, ¿no? Pero vamos a pasar a la acción. ¿Qué hago yo, ¿no? Para ser emocionalmente inteligente, para poder autorregularme mejor, ¿no? Fijaos, al final, pregunta del millón, pero no hay una respuesta del millón, ¿no? Un poco siguiendo ese ejemplo. Yo siempre, por ejemplo, a mis alumnos, ¿no? Que os comentaba al principio cuando me presentaba, cuando yo doy justamente la clase de regulación emocional, ¿no? Con ellos, siempre les hago la primera pregunta, ¿no? Que es ¿qué hago yo para regular mis emociones? Es decir, ¿qué hago yo cuando... fijaos, ¿no? Que os comentaba antes de las preguntas, el qué, el cómo, ¿no? Y el por qué, ¿no? En ese sentido. Entonces, en este caso, el cómo, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Cómo hago para regular mis emociones? Las mal llamadas negativas, que cuidado que no son negativas ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario. Y Las más incluso, incómodas, ¿no? Las que no exacto, nos resultan tan placenteras de tan experimentar. agradables, efectivamente, ¿no? Eso sobre todo que nos genera, ¿no? Pero no es que sean negativas de por sí, ¿no? O incluso las otras. Entonces, ¿por qué lanzo yo esta pregunta? Y también os la lanzo, ¿no? A todos los que nos estáis escuchando, porque al final quiero que reflexionemos un poco al respecto. Todos tenemos estrategias de regulación emocional. Esto no es una cuestión de vengo yo con una carencia, no tengo absolutamente idea de que, o sea, lo hacemos sin darnos cuenta. O sea, yo siempre digo, ¿no? Plantearnos simplemente un par de segundos y decir, ¿qué hago yo cuando tengo una emoción? ¿No? Y ojo, aquí vemos, y un poco para contextualizar, ¿no? Todos tenemos estrategias de regulación emocional. ¿Qué ocurre? Que hay algunas que son más adaptativas, mejor dicho, y otras un poco más desadaptativas. Pero cuidado, porque no hay estrategias buenas o malas de por sí, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la pregunta que me decías, Cris, ¿no? En plan de cómo entreno yo la regulación. Es que al final no es tanto, es identificar cuáles puede haber, ¿no? En general, cuáles son las que yo tengo, potenciar aquellas que son más adaptativas, que me pueden ayudar más, ¿no? Y, digamos, un poco, pues, dejar un poco apartadas aquellas que no me producen mucho bienestar, ¿no? Pero ahora hablamos de ello, ¿no? Entonces, fijaos, no hay estrategias buenas ni malas de por sí, como os comentaba antes. De hecho, por ejemplo, que decíamos, ¿no? Alguien, pues, una estrategia de regulación emocional, os pongo muchos ejemplos, ¿no? De cómo puedo regular mis emociones. La negación, ¿vale? Hemos hablado antes de la supresión, que es en principio, en términos generales, tiende a ser más desadaptativa, ¿no? Pero fijaos que depende siempre de la persona y del contexto. Una negación, os voy a poner un ejemplo, todos diríamos, uy, no, negar mis emociones, ¿no? Esto no existe, ¿no? Como decías antes, Cris, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunas situaciones específicas puede llegar a ser adaptativa, ¿no? En el caso de el duelo por fallecimiento de un ser querido. Ese primer impacto, ¿no? ¿Qué nos pasa a todos? Estamos como en ese momento de estoy pero no estoy, ¿no? No termino de hacerme la idea de lo que ha pasado. Esto es un mecanismo de defensa, la negación, que es, hay una situación de alto impacto emocional y mi cuerpo, ¿no? Mi cerebro se protege. Entonces, esta estrategia de regulación emocional, que es la negación, en principio puede ser mala, pero en determinadas situaciones es adecuada, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque al final hay una serie en términos generales de estrategias, pues, ¿no? Más adecuadas, menos adecuadas, aunque siempre depende del contexto, lo que os decía. Lo importante, ¿vale? Para coger ideas clave para trabajar nuestra propia regulación o autorregulación emocional es que cuantas más y más variadas tengamos, mejor. Es decir, si yo solo tengo una única estrategia, ahora vamos a hablar de la evitación, ¿no? Que esta es característica también en el caso de ansiedad, y siempre sistemáticamente hago la misma, en algún momento me puede ayudar, ¿no? No vamos a decir nunca digas nunca, ¿no? Pero es verdad que a mayor variedad que tengamos, voy a ser mucho más flexible y me va a ayudar mucho a regular las emociones de forma adecuada. Así a bote pronto, ¿vale? Para hacernos una idea, para saber cuáles tenemos o cuáles podríamos potenciar, ¿no? A través de dinámicas, pues, pruebas de realidad, ¿no? A través de, a lo mejor, ejercicios. Oye, pues venga, voy a intentar hacer esto, ¿no? Que nunca lo he hecho y me puede resultar beneficioso. Ideas clave, ¿no? Por ejemplo, técnicas de relajación, que lo mencionaba anteriormente. Fijaos, ¿no? La reevaluación cognitiva es súper importante, ¿no? No es tanto la situación, no es tanto lo que me pasa, que obviamente influye en mis emociones, sino que lo realmente importante es la interpretación que yo hago de lo que me pasa.
Entonces, una estrategia de regulación muy buena, y que la trabajamos mucho en terapia, ¿no? Los psicólogos, es cambiar la interpretación que yo hago de la situación, ¿no? Porque eso me permite tener una visión más ajustada de la realidad y, por tanto, regular mis emociones de forma, ¿no? En ese caso, la intensidad, ¿no? Que sea menos intensa la emoción que me produce. El ejercicio físico, ¿no? También es una importante herramienta de regulación emocional. ¿Qué más? Las técnicas de exposición, ¿no? Que fijaos, también era otra idea que quería yo mencionar aquí, ¿no? Que todo lo que hacemos tiene un sentido, ¿no? Todo lo que hacemos en terapia, de entender lo que me pasa, de saber que la ansiedad cumple una función, de técnicas que os podemos llegar a ofrecer en algún momento en terapia, ¿no? Pues esto sirve para algo, es decir, estamos trabajando o bien la identificación, o bien la comprensión, o bien la regulación emocional, ¿no? O varias a la vez. Entonces, fijaos, estos son ejemplos de estrategias en principio adaptativas. ¿Qué se ha demostrado? O sea, dentro de que todo depende y demás que os comentaba antes, se está viendo también las últimas investigaciones al respecto que hay dos grandes estrategias de regulación emocional que son muy potentes, ¿no? Sobre todo para esas emociones mal llamadas negativas. Que una tiene que ver con la búsqueda de emociones positivas, la generación, ¿no? Autogeneración de emociones positivas, y por otro lado el apoyo social. ¿Vale? Las emociones positivas y el apoyo social, incluso yo en top 3, ¿no? Incluiría esa reevaluación cognitiva, hasta lo digo yo, que creo que es muy importante, ¿no? Son las 3 grandes estrategias adaptativas. Dentro de esa reflexión que os planteaba antes, ¿qué hacemos la mayor parte de la gente muchas veces con mis emociones? Un poco que las que no nos gustan tanto, como comentábamos Cris y yo. Fumar, beber en exceso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Intentar, a través de, en este caso, de consumo de sustancias, eliminar ese malestar. Fijaos que todo lo que hacemos tiene un sentido, tiene una función que es eliminar, aumentar o mantener, ¿no? Esas quizá no son del todo más adecuadas. A corto plazo, oye, qué bien, que dejo de pensar, pero a medio y largo plazo refuerzan el problema. La evitación, clarísimamente, ¿no? Conductas de evitación y de escape. ¿Qué estoy haciendo? Intentar eliminar ese malestar que trae consigo la ansiedad. ¿Cuál es el problema? Que al estar evitando no me estoy dando cuenta de que realmente ese peligro no es tan peligroso como tal, ¿no? Entonces está una vez más reforzando el problema. ¿Qué más? Por ejemplo, la negación que os he comentado antes, la supresión emocional. Entonces es muy importante darnos cuenta, por un lado, a nivel práctico, ¿no? Identificar qué hago yo con mis emociones, ver cuáles son más adaptativas o menos adaptativas, o más desadaptativas, mejor dicho, ¿no? Y sobre todo el intentar modificarlas, ¿no? Orientarlas más a ese entrenamiento en habilidades o estrategias, mejor dicho, de regulación emocional más adaptativas. ¿Cuáles son las adaptativas? Las que en principio me generan mayor bienestar, ¿no? Y que no me suponen a medio y largo plazo un coste, ¿no? No me suponen problemas a medio y largo plazo. Entonces yo creo que así, por lo menos a bote pronto, en resumen, yo creo que por lo menos tenemos esas primeras pinceladas para ir identificando esas estrategias de regulación emocional e ir poniéndonos en marcha. No sé cómo lo veis, si queréis añadir alguna más. Yo creo que ha sido, vamos, bastante completito, ¿no? Todo esto que hemos contado. Yo lo primero agradecerte también tu disposición, y a mí me ha quedado bastante claro muchas de las cosas, porque yo creo que has utilizado, porque nosotros no nos dirigimos tanto a profesionales, nos dirigimos, bueno, pues a las personas con las que solemos trabajar normalmente. Por eso también me gustaría ver qué tal, porque no sé, yo dije en uno de los foros de la Escuela de Ansiedad, dije, oye, ¿por qué? Si queréis mandarnos alguna pregunta. Y bueno, nos han enviado un par, no sé si al final, bueno, nos han enviado, la verdad es que tenemos bastante más preguntas, pero vamos a hacer un par, ¿no? Ha sido un lapsus porque por temas un poco de tiempo, ¿no? Que no se alargue ya hasta el infinito. La cosa, porque bueno, pero ojo, fijaros, pero los españoles somos más de podcast largo, que yo estoy viendo ahí, yo soy muy esto, y somos muy tendentes a esto, pero entendiendo un poco que no vamos a prolongarnos eso hasta el infinito. Pues mira, hay dos preguntas, ¿no? Y vamos a tratar un poco entre todos de ver
precisamente estas preguntas, ¿vale? El primero nos lo manda Isabel, que nos dice, oye, ¿cómo facilitar o empatizar con alguien del trabajo con el que no tienes buena relación y te pone las cosas muy difíciles? ¿Cómo puedo mejorar esta situación? No sé si hacemos aquí como un brainstorming, ¿no? Entre todos. Vamos a hacer como varias ideas. Y luego, bueno, Lola también vamos a reproducir después. Pero así de primeras, ¿no? Hay personas, yo creo que está mal empleado esto de lo de las personas tóxicas, ¿no? Desde hay varios libros que ahora están hablando de las personas tóxicas, todo el mundo es tóxico, todo menos uno, claro, al final. Que yo es una de las cosas que siempre me llama la atención. Entonces creo que se nos ha ido un poco de madre esto de las personas tóxicas, por lo menos por lo que yo suelo ver, programas enteros dedicados a las personas tóxicas. Entonces, a mí me parece que muchas veces pues nos excedemos quizás en esta historia, en este término. Pero sí que quizá tenemos que entender que no nos entendemos con todos. Lo que existen, yo diría, sí son las acciones tóxicas, ¿no? Si quieres podemos, en el caso de que hablemos de esto, lo que existen sí son, bueno, pues comportamientos que quizá puedan ser tóxicos. Lo digo porque cuando esos comportamientos los personalizamos en alguien, ¿no? No es que digamos que alguien se comporta de una manera, porque como estabas diciendo, Isabel, esto de la empatía, que bueno, está ahí. Diríamos que bueno, que no solamente es que las personas se puedan compartir, o sea, se puedan comportar de una manera. También es muy importante ver un poco cómo estoy yo precisamente manejando esta situación. Pero ya adelantamos que no se puede empatizar con todo el mundo porque Efectivamente. no estamos así. O sea, esto no es algo que esté al alcance de todos en todo momento, ¿no? A veces se puede empatizar, a veces no. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que puede. Pero sí nos valdría mucho en esto que estaba hablando, en no demonizar al otro, no convertir al otro en un demonio. Porque si convierte al otro en un demonio es alguien en el que estoy pensando todo el rato. Alguien que te estamos diciendo es que no se puede ser tan así. Es que fíjate, las personas somos como somos. Y bueno, el otro a lo mejor puede ser, imagínate, puede tener comportamientos tóxicos, ¿no? O puede ser un auténtico psicópata, por no utilizar así términos un poco quizá más despectivos. Pero es verdad que hay veces que lo que nos engancha precisamente del otro es pensar que el otro no debería ser así. Y quizás sea importante, Isabel, yo te diría, a lo mejor que tratemos de entender que los otros sí pueden ser de muchas maneras. Pero mira, esto es como los regalos, como aquel que decía, si alguien te hace un regalo y tú decides no cogerlo, al final, ¿de quién es el regalo? ¿No? Pues esto nos pasa un poco con estos comportamientos tóxicos que muchas veces hablamos que tienen que ver mucho con, bueno, quizá estrategias más manipulativas, quizá personas que son más criticonas, personas que quizá, pues bueno, pues eso que tienen, o son torpes o son, bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Yo sería ahí un poco lo que yo te diría, Isabel. No sé si añadiríamos algo. Yo estoy totalmente de acuerdo, Rubén, contigo porque a veces tenemos esa sensación que uno todo lo puede, ¿no? Y también es importante entender que no todo se trata de que yo me tenga que regular, de que yo tenga que entender y que hay veces que directamente yo no puedo tener una buena relación con una persona, ¿no? Y hay lugares, como esto lo hablaba el otro día, con una paciente en consulta, ¿no? Que me hablaba prácticamente de un maltrato laboral, ¿no? Entonces ella estaba haciendo esfuerzos grandiosos por intentar emitir unas buenas respuestas y a veces la mejor respuesta es también poderse ir de determinados lugares, ¿no? Yo creo que a nivel social también en este caso, ¿no? Una de las cuestiones que
que yo un poco añadiría, porque además me lo he encontrado estas 2 semanas justo en consulta, esa sensación de muchas personas de sentirse desnudos frente a los otros porque consideran que si, por ejemplo, tienen un conflicto con alguien a nivel laboral, puede pasar de todo. Y a veces esto provoca muchísimo rechazo hacia los otros porque yo siento que puedo ser agredido constantemente por el otro por una propia, a veces, esto hay que cogerlo con pinzas, una propia dificultad de establecer límites, ¿no? Entonces, a mí me contaba una paciente, es que yo, Cristina, voy por la calle, entonces me pregunta el vecino, entonces, y de la agorafobia y de tu padre y no sé qué, y me lo contaba también en el trabajo una persona, ¿no? Y dice, es que claro, yo voy todas las mañanas, ¿no? En este tema laboral, al trabajo. Y todos los días voy con unos nervios, con a ver hoy qué me toca, ¿no? A ver hoy qué me... No, y es cierto que en determinado momento ella sentir que todo lo que la otra persona emitía lo tenía que recibir, la hacía sentir absolutamente vulnerable en el trabajo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones para las relaciones, ¿no? Entre los seres humanos, ya sean tóxicas o no, es la importancia de saber y aprender a establecer límites que nos cuesta mucho, ¿no? Porque nos cuesta mucho el poder ser rechazados por los otros, el de determinado momento el impacto que le podemos causar al otro, el temor a cómo nos va a volver a responder esa persona, pero va a ser una cuestión fundamental porque cuando yo no sé ponerle límites a los otros, yo tengo una sensación de estar absolutamente desnudo, ¿no? De una sensación de absoluta vulnerabilidad donde el otro puede agredirme verbalmente, decirme lo que sea y yo voy a tener que soportar. Poner límites a veces es entender que hay determinadas conversaciones en las que yo no quiero estar. Y yo tengo mi derecho, por ejemplo, a levantarme. No simplemente es frenar al otro. Porque a veces me decía, ¿no? Y sigo con este ejemplo, esta persona, ya Cristina, pero es que yo le digo que por favor no me hable así y esa persona sigue, ¿no? Pues sí, pero claro, yo no me puedo levantar del puesto de trabajo, ¿no? Bueno, pues vamos a darnos cuenta que existen, ¿no? Como hablábamos, una serie de barreras que yo puedo interponer con el otro en mi propia defensa y que van a ser necesarios para que yo también pueda adquirir una determinada seguridad frente a mis compañeros, jefes o personas que están en mi entorno. Vamos con la siguiente pregunta, ¿os parece? Venga, sí. Fenomenal. Vale. Dice Lola, la relación, quería saber ella un poco entre inteligencia emocional y ansiedad. Y se pregunta si las personas con problemas de ansiedad ante situaciones, ¿tenemos menos desarrollada nuestra inteligencia emocional? Es decir, ¿las personas con ansiedad son personas menos inteligentes emocionalmente? Porque decía, bueno, pues porque nos cuesta a veces resolver, entender o enfrentarnos a nuestros miedos. Fijaos, si queréis respondo yo, que como vale. En la pregunta anterior habéis comentado vosotros dos. Vamos. Fijaos, no es una cuestión, que esto es importante, por eso recalcaba yo mucho antes de, jope, soy inteligente, o sea, tengo baja inteligencia emocional o no soy emocionalmente inteligente, no es una cuestión de se puede aprender. Sí que se está viendo, Lola, ¿vale? A nivel de, ya sabéis que yo trabajo en la universidad, ¿no? Entonces os cuento mucho pues las últimas novedades al respecto y demás, ¿no? Intento siempre, como decía antes Rubén, de forma aplicada, ¿no? Para que lo podamos entender todos. Sí que se está viendo que personas con trastornos de ansiedad, ojo, cuidado, ¿vale? Esto depende de la persona, depende de, ¿no? Pero en términos generales ¿no? Hemos tenido, ¿no? Una muy buena identificación y percepción emocional, ¿vale? Pero ¿cuál es el tema? Esto es un punto fuerte, pero cuando ya sobrepasa dentro de un continuo el exceso, ya empieza a ser contraproducente. Me explico. Identificamos en principio bien emociones, las percibimos bien, pero en el caso de la ansiedad se está viendo que hay una excesiva atención, que esto lo hemos hablado muchas veces en Amadag, ¿no? Una excesiva atención a mis propias emociones, ¿no? Esto en que se traduce la hipervigilancia. Estoy siempre, constantemente chequeándome. A ver, por ejemplo, en trastorno de pánico, ¿no? Madre mía, data, porque justamente sé que si empiezo con el sudor, seguro que esto antecede a los ataques de pánico. Entonces, es verdad que es un punto fuerte, pero en algunos casos, al ser tan excesiva la identificación y percepción emocional, resulta contraproducente, porque lo único que hace es entrar, o sea, nos facilita entrar en ese bucle, ¿no? De hipervigilancia, de estar todo mi foco atencional centrado en mis propias sensaciones, entonces eso ya empieza a ser desadaptativo. A nivel de comprensión emocional,
poquitito, o sea, en el medio, pero un poquito hacia abajo, ¿no? Nos cuesta mucho, como comentaba antes, Cris, es que es, pero a todos, o sea, fijaos, hay cosas muy sencillas. Oye, pues mira, yo qué sé, me ha felicitado mi jefe, pues me pongo contenta, ¿no? Pero es muy complejo, ¿no? Como yo os comentaba antes, ¿no? Todo el ámbito emocional, toda la dimensión, el universo emocional es complicado. Entonces, hay emociones más fácilmente comprensibles y hay otras que nos cuesta mucho llegar a entender, ¿no? Incluso meses y años, ¿no? Me aventuraría a decir. Entonces, sí que es verdad que la comprensión nos cuesta un poquitillo. Donde más dificultades hay, obviamente, es en la regulación emocional. Pero ya no es tanto de lo que yo os decía, yo a nivel personal porque soy así, sino que esto nos pasa yo creo que a todos, sacando un poco fuera de trastornos de ansiedad, ¿no? De problemas de ansiedad. ¿Quién nos ha enseñado a regular nuestras emociones? ¿No? Que es otro tema importante. Por eso se trabaja mucho inteligencia emocional en las aulas, porque es que aprendemos, como decía antes Rubén, ¿no? Tema matemático, tema tal, de inteligencias múltiples relacionadas con otros ámbitos, pero la inteligencia emocional es la gran desconocida. ¿Qué ocurre? Que todos a lo largo de nuestra vida aprendemos estrategias, que es lo que decía, todos tenemos, ¿no? Pero no sabemos la forma correcta o la forma más adecuada. Hay veces que lo conseguimos, hay veces que no, ¿no? Oye, pues voy a respirar porque sí, pues a lo mejor me ayuda a relajarme. Hay veces que no, ¿no? Fumo en exceso, tal, ¿no? Por poneros ejemplos. Entonces, resumiendo, no sé qué opináis, Cris, Rubén, ¿no? Pero yo os digo, ¿no? Percepción adecuada, buena, punto fuerte, pero en algunos casos es excesiva y resulta contraproducente. Comprensión medio baja y regulación la tenemos ahí un poquitito de hándicap, ¿no? Que nos cuesta, pero no solo en problemas de ansiedad, sino a todos nos cuesta regular nuestras emociones. Por eso también estamos en terapia muchas veces, ¿no? Que la terapia es un proceso, ¿no? De adquisición de estrategias, ¿no? De herramientas para poder regular mis emociones. No sé qué opináis vosotros. Pues mire, yo voy a ampliar un poquito el debate, porque te cuento. Yo tengo la sensación que tengo pacientes que tienen una capacidad enorme para hacerse cargo de muchísimas situaciones, pero por lo que sea hay un punto ciego, donde precisamente esa inteligencia, entre comillas, emocional, es como si hubiese una falla, pero no es en toda la Los estructura de la ámbitos. personalidad, no es en todos los ámbitos de la persona. Es posible que lo que ocurra con una fobia o que lo que ocurra con un trastorno de ansiedad es que precisamente de con el punto ciego de las personas, de precisamente un poco con la horma del zapato de las personas, y es donde, por ejemplo, podemos tener aspectos, imaginaros, hay personas que no saben manejarse dentro de una relación de intimidad o cuando empiezan bueno, no es su fuerte, ¿no? En cambio, en otros aspectos de su vida se pueden manejar perfectamente, tienen autonomía, ¿no? Me pregunto yo si a veces, por lo que os decía, no siendo global, no siendo globalistas, lo que esté ocurriendo es que nos esté dando algún punto ciego que tenemos que resolver, ¿no? Y que tenemos que aprender mediante, bueno, todas estas cuestiones que estamos hablando, a resolver algo que era ciego para mí, ¿vale? Además, súper buena aproximación, ¿no? Y reflexión, Rubén, porque claro, yo os cuento a nivel general lo que os comentaba, ¿no? A nivel de pues, estudios científicos, pero claro, lo que yo siempre os digo, ¿no? Y es otra de las ideas clave de la charla de hoy, que es que todo depende, ¿no? De la persona, de la situación, ¿no? Entonces, fijaos, ahí yo estoy de acuerdo, ¿vale? Por lo que has comentado, yo ahí metería un poco más la parte de lo de la comprensión, ¿no? O sea, en base a todo lo que hemos hablado. ¿Por qué entonces trabajar esa comprensión emocional? ¿Por qué entonces, si en el resto de áreas de mi vida soy funcional, qué está pasando, ¿no? En esta situación, en este caso, en este punto ciego, como tú comentabas, Rubén, para que otras habilidades que puedo poner en marcha en otras áreas, en esta no sea capaz, ¿no? Entonces, en este caso, no sé cómo lo veis, ¿no? Pero en este caso, por ende, yo creo que es ese trabajo, ¿no? También obviamente con acompañamiento terapéutico, pero si no a nivel individual, de decir, oye, ¿por qué en este caso me cuesta más, ¿no? ¿Qué está pasando en esta situación en concreto que me hace a mí que otras estrategias que sí que puedo poner en marcha, como os decía, en esta situación en concreto me paralice, me bloquee, no sea capaz o no sé cómo lo veis, pero yo lo enfocaría de esa forma, por esa vía.
no única exclusivamente, pero punto de partida. Cris, no sé si quieres añadir algo. Bueno, pues yo O nos vamos a cenar, también. hago ahí una pequeñita aportación y ya. Yo creo que estoy bastante de acuerdo, ¿no? A mí me ha gustado mucho esto del punto ciego, porque ciertamente, ¿no? Nos encontramos muchas veces personas hecho con, pues como hablaba Carol, ¿no? Con una alta capacidad para poder percibir esas emociones, ¿no? De hecho, bueno, pues en otros podcasts que tenemos también hablamos de cómo muchas veces el organismo ansioso, ¿no? Tiene una serie de capacidades perceptivas incluso muchas veces superiores y cómo incluso muchas veces, ¿no? La persona ansiosa tiene una capacidad de descifrar emociones, ¿no? A veces hay un alto neuroticismo, ¿no? Que hace que la persona tenga una capacidad introspectiva muy buena porque está casi entrenado de cuna, ¿no? Muchas veces lo vamos a ver, pero es cierto que esa persona, por diferentes acontecimientos vitales, se ha encontrado un poco con esa horma del zapato, ¿no? Y su organismo, por X o por B, y por mucho que al día de hoy seguimos desconociendo, ha saltado la alarma, ¿no? Y ha hecho que miremos en determinado momento, quizá nos encontremos con personas que nunca van a padecer ansiedad, que tengan capacidades o capacidad de regular emocionalmente mucho más inferior, pero su organismo, como decíamos, por X motivos, no hace que la alarma suene y sin embargo hay otros organismos más sensibles que hace bueno, pues que todo se empiece a disparar y que, como decíamos el otro día en terapia de grupo, ¿no? Quizá a veces esto no sea una tan mala señal. Al fin y al cabo, cuando la alarma suena, uno se ve obligado a tener que hacer determinados cambios que cuando la alarma no se experimenta, pues al final se puede el comportamiento cronificar mucho más en el tiempo que en otros casos. Pues muy bien, yo voy a hacer un movimiento de finalizar esto. Lo primero, muchísimas gracias, Carol, que esperemos que verte en más programas porque me ha encantado, además, porque muchas veces entrevisto yo a personas que son fuera del equipo, pero es que me ha encantado porque además como nos conocemos, nos vemos y encima pues compartir también estos espacios y bueno, pues yo creo que para mí ha sido un placer, yo estoy encantado y yo creo que nos ha servido también, son espacios un poco de esos de hablar en voz alta, ¿sabes? De reflexionar un poco en voz alta y oye, yo creo que nos ha servido. Muchísimas gracias, Carol. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad y yo encantado de cuando queráis. Aquí estoy de nuevo con vosotros para hablar de cualquier temática interesante. Bueno, y muchas gracias también a todos los asistentes, también todos los que habéis estado también observando el programa. Yo sé que nos hemos dado mucho espacio esta vez, pero no os preocupéis. En otras intentaremos daros quizá un poquito más de espacio. Pero bueno, espero que también os haya servido y sabéis que esto, bueno, pues estará también como podcast y luego también estará dentro de la Escuela de Ansiedad. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a todos. Y nada, esto ha sido un programa especial, ¿no? De la teoría de la mente, del podcast. Esto ha sido, bueno, pues otra manera de hacer podcast, de hacer radio, ¿vale? Nos vemos entonces. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.